Hola hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Vamos a empezar nuestra lectura bíblica hoy en el capítulo 5 de Lucas y habla de una pesca milagrosa. Es del versículo 1 al versículo 11, capítulo 5 de Lucas. Y empieza así, dice ahí encima de sus Biblias la pesca milagrosa. Y dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esta es una pesca milagrosa. Esta es una pesca milagrosa donde Pedro, al igual que los pescadores, pues eran en dos barcas, ¿verdad? Y llega el Señor y la gente se le agolpa al Señor y le dice a Pedro: ¿sabes qué? A ver, préstame tu barca, y desde ahí empieza a predicar, ¿verdad? A la gente. Pedro le presta la barca, pero le presta la barca porque ya Pedro habían estado ellos queriendo pescar toda la noche, y no habían sacado nada de peces. Toda la noche, y pues imagínense cómo se encontraba Pedro, ¿verdad? Pedro y los otros, ¿verdad? Porque eran con lo que sustentaban sus casas, sus familias. Por supuesto que se debieron de haber sentido frustrados, amargados, a lo mejor preocupados, pensando: oye, ¿y cómo le vamos a hacer, verdad? Para la comida, para la enfermedad de la suegra, para tantas cosas que se tienen que pagar. A lo mejor para el internet, o para la luz, o para tantas cosas que se deben de pagar, ¿verdad? En esos tiempos pues no había, pero ahorita ya nosotros sí los tenemos y los necesitamos, ¿verdad? Los hacemos indispensables en nuestra vida. Y dice allí en el versículo 2, ¿verdad? Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ya lavaban sus redes. Ya ellos se habían dado por vencidos. Ya ellos ya estaban lavando las redes, ya ellos estaban pensando: ¿sabes qué? Ya no sacamos nada. Ya habíamos estado toda la noche trabajando y no sacamos nada. Y muchas veces nosotros en nuestra vida, a veces ya nos damos por vencidos antes de tiempo, ¿verdad? A veces decimos: no, pues ¿sabes qué? O sea, ya no puedo hacer nada, ya es demasiado. A veces confiamos en nuestros propios intelectos, o en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros hacemos. Somos habilidosos a lo mejor para algo, y a veces decimos: bueno, pero ¿por qué está tan mal esto? Imagínense cómo Pedro se sentía. Ellos decían: oye, traemos buenas barcas, traemos buenas redes, tenemos 20 años pescando, somos los expertos, ¿verdad? Para hacer eso. ¿Por qué nos está yendo mal? ¿O por qué si di todo lo que yo tenía en eso? ¿Por qué no está saliendo como yo quisiera? Porque si puse todo mi empeño en sacar esto, ¿por qué no está saliendo como yo quisiera? Así Pedro estaba, ¿verdad? Ellos ya, cuando Jesús llegó, ellos ya estaban
recogiendo las redes. Ellos ya se habían dado por vencidos. ¿Qué dijeron? ¿Sabes qué? Ya pasó toda la noche, ya estuvimos toda la noche queriendo sacar los peces y no pudimos. Y así nosotros podemos estar en una situación así, ¿verdad? Aplicándolo en nuestra vida. Muchas veces no vemos la salida. Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Tenemos el agua hasta el cuello y no vemos por dónde salir. O dices, ¿sabes qué? Tengo tanto tiempo luchando con esta situación y no veo la respuesta. O estoy esperando tantos cambios y no veo para cuándo. O estoy esperando que me vaya bien en esto y ¿por qué es que no me va tan bien, verdad? Porque muchas veces tenemos todos los recursos, pero a veces nos hace falta buscar al Señor de la gracia, al que nos puede ayudar. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice también la Escritura, alejados de mí, nada podéis hacer. Aquí Pedro y sus amigos ya conocían a Jesús, ya habían tenido varios encuentros, pero el Señor todavía no los había llamado a seguirles, ¿verdad? Entonces ellos aquí, cuando llega el Señor, ellos ya se habían dado por vencidos en sus luchas, en lo que ellos iban a pescar. Ya ellos ya se habían dado por vencidos aquí, ya habían determinado, ¿verdad? Ya se habían enfadado. Muchas veces, ¿verdad? Hay veces en que hay situaciones o circunstancias fuera de nuestro control. Y hay veces que tenemos que tomar decisiones que pensamos que nunca en nuestra vida enfrentaríamos. Y de veras que a veces la vida nos pone en situaciones que nunca pensamos que nosotros podemos estar. Y a veces decimos, ¿sabes qué? Yo nunca pensé estar en esta situación. Yo nunca pensé que me podía dar el COVID. Yo nunca pensé que me iba a quedar sin trabajo. Yo nunca pensé que mis hijos iban a actuar de esa manera. Yo nunca pensé que mi esposo iba a actuar de esa manera. Yo nunca pensé que estas situaciones o circunstancias iban a pasar en mi vida. A veces nunca pensamos que eso pueda pasar, que puedan pasar situaciones difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Y a veces nos desalentamos, nos frustramos, ¿verdad? Cuando llegan esas situaciones difíciles, muchas veces nos enfadamos también y a veces queremos tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí llegué y adiós. Así estaba Pedro. Cuando el Señor llegó, el Señor ya los había mirado de lejos. Y cuando el Señor llegó, ellos ya estaban lavando las redes. Ya ellos ya se habían dado por vencidos, ellos ya habían dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí la toalla la tiramos y vámonos. Y a veces nosotros estamos en esa situación tirando la toalla en ciertas situaciones de nuestra vida. Y a veces tomamos decisiones cuando emocionalmente no estamos bien para tomarlas. A veces las mejores decisiones se deben de tomar cuando valoramos las situaciones, cuando miramos por qué sí, por qué no, o sea, qué voy a dejar, qué voy a soltar. Y con toda, ¿verdad? Con toda frialdad valorar la situación y allí es tomando la situación. Pero en ese momento estaban ahora sí que tirando la toalla y fue el mejor momento para que el Señor llegara. Muchas veces el Señor llega a nuestra vida cuando nosotros estamos tirando la toalla de las cosas, ¿verdad? Cuando ya las circunstancias nos están asfixiando, cuando ya no podemos más, es cuando el Señor llega. Y dice, a ver, espérate, yo te ayudo. Y miren lo que dice ahí en el 3, dice, y entrando en aquellas barcas, ¿verdad? Dice, la cualera de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué es lo que vino después, verdad? Vino la palabra. Vino la palabra. ¿Y qué se quedaron a escuchar ahí? Pedro y los demás escucharon la palabra. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es escuchar, ¿verdad? Nos podamos sentir como sea, pero qué importante es escuchar la palabra, qué es lo que dice Dios.
y a veces detenernos un poquito a tomar esas decisiones. Y si son más decisiones delicadas en nuestra vida, primero buscar al Señor, buscar su palabra, qué es lo que dice Él, ¿verdad? Para poder tomar esas decisiones a veces radicales en nuestra vida, y a veces las debemos de tomar, pero a veces nos tenemos que esperar primero y meternos con el Señor y leer su palabra, ¿verdad? Aquí Simón y los demás se sentaron y escucharon, ¿verdad? Lo que Jesús tenía que decir. Y miren lo que dice el versículo 4. Cuando terminó de hablar Jesús, ¿verdad? Dijo a Simón Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Boga mar adentro, vete para allá para adentro. Dice, y echa tus redes para que pesquen. Jesús tenía palabra para Pedro. ¿Qué hizo Jesús? Terminó, ¿verdad?, de dar la palabra que tenía para la multitud, y luego se refirió a Pedro y le dijo: ve y echa, no tires la toalla, ¿verdad? Ve, métete mar adentro y tira las redes. Ve y hazlo. Ve y hazlo. Aviéntate, ¿verdad? Vuelve, ahora sí que vuelve a hacerlo otra vez. Y miren, ellos ya habían estado toda la noche fuera de toda, no habían tenido resultados, habían decidido rendirse y estaban lavando las redes cuando el Señor llegó. Miren lo que le responde Pedro. Pedro le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Qué curiosa la respuesta de Pedro, ¿verdad? Toda la noche hemos trabajado, dice. Toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada. Muchas veces, a veces el intelecto, pues ya lo hice y ya lo volví a hacer y ya lo volví a hacer y no pasa nada, ¿verdad? Y a lo mejor Pedro pudo haber pensado: Señor, pues si ya tengo toda la noche trabajando y no pasa nada. Y nosotros somos unos expertos para la pesca, y nosotros sabemos lo que estamos haciendo, y nosotros tenemos muchos años haciendo lo mismo. Y muchas veces nosotros podemos pensar lo mismo, ¿verdad? Si soy un intelectual, si soy una persona profesional, ¿por qué volverlo a hacer? Ellos ya estaban cansados y frustrados, ¿verdad? Por eso fue que se dieron por vencidos. Pero miren lo que sigue. El Señor les estaba diciendo: pruébalo de nuevo, Pedro, pero hazlo a mi manera. Dice: déjenme ayudarles, no se rindan. Yo puedo ayudarles con esto. El Señor le estaba diciendo a Pedro, ¿verdad? Háganlo a mi manera. Yo sé cómo decirles, yo sé cómo hacerlo. Sí, y a veces el Señor nos llama a nosotros a decir: oye, hazlo a mi manera. Hazlo como yo te estoy diciendo. Hazlo como dice la Escritura. Sé obediente. No es como tú lo quieras hacer. No es como tú lo quieras hacer. Es como el Señor dice que lo hagas. Y miren, aquí hay una gran diferencia. Porque nosotros, el Señor puede ser nuestro Salvador, pero a lo mejor el Señor no es el Señor de nuestras vidas. Porque a veces nosotros podemos decir: Jesús es mi Salvador, pero no creemos o no queremos que Él sea nuestro Señor. A veces queremos que Él haga lo que nosotros queremos. Y el Señor dice: no, o sea, el Señor soy yo. Y la que debes de hacer lo que yo digo eres tú. Y el Señor le da una orden a Pedro, ¿verdad? Y le dice: vete mar adentro y tira las redes. El Señor dice: se hace como el Señor le estaba sugiriendo a Pedro que lo hiciera. Pedro tenía la decisión de si lo hacía o si quedarse ahí. No, Señor, ¿sabes qué? Yo ya lo hice y yo ya estuve toda la noche ahí y ¿sabes qué? Y no funcionó. No, mejor me voy a ir a hacer zapatos. O no, Señor, ¿sabes qué? No, pues ya estoy derrotado, ¿verdad? Ya no voy a volverlo a hacer. Pero Pedro fue movido por la palabra que Dios le estaba diciendo, que Jesús le estaba diciendo en ese momento.
Y le está diciendo, ¿verdad? Ve y tira las redes allá. De esta manera hazlo, ¿verdad? De esta manera hazlo. Pruébalo de nuevo, ¿verdad? Prueben de nuevo, dice el Señor, y háganlo a mi manera. Dice, no se rindan, yo puedo ayudarles. Yo te pregunto en esta hora, ¿ya le pediste ayuda al Señor en tus circunstancias? Todos tenemos circunstancias difíciles. ¿Ya le pediste al Señor que te ayudara en eso? ¿Ya le pediste, ya le dijiste, ya hablaste con Él, ya estuviste en intimidad con Él? Él ya sabe de tu circunstancia. Y si Él ya sabe, o sea, ¿quieres que Él te aconseje de cómo lo debes de hacer? ¿Será así? Pedro, ¿qué es lo que debió de haber pensado cuando el Señor le estaba diciendo la respuesta de lo que hiciera? A lo mejor Pedro pensó, si yo soy un profesional, ¿verdad? Soy muy inteligente, soy muy capaz, tengo 20 años de pescador. Muchas veces nosotros le podemos sacar nuestras charolas al Señor, ¿verdad? Si yo ya lo hice de todas las maneras y todas las maneras posibles y no me resultó. Yo ya no quiero saber de eso. Muchas veces con las relaciones humanas, ¿verdad? A veces el Señor nos dice, vuélvelo a tratar, y vuelve a tratar así, vuelve a tratar de esta manera. Y uno dice, ¿sabes qué? Ya le he hablado de todas las maneras posibles. Ya le hablé bien, ya le hablé mal, ya le hablé medio, ya le hablé bajo, ya le hablé alto, ya no hay yo cómo hablarle. Y el Señor dice, vuélvelo a hacer. Como cuando compartimos a alguien, ¿verdad? Dices, pues si ya lo he invitado una vez y ya lo he invitado otra vez y ya le he compartido y ya le he dicho y no quiere. Y dice el Señor, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. No te des por vencido, ¿verdad? No tires la toalla. Dices, oye, pues si ya lo he invitado un montón de veces, vuélvelo a hacer. Vuélvelo a hacer. El Señor no se da por vencido con nosotros, ¿verdad? Nosotros no tenemos que darnos por vencidos en las circunstancias tampoco, porque Él está con nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el Señor, miren qué le contestó Pedro. Y habiendo hecho esto, dice ahí en el mismo versículo 5, dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero miren lo que siguió diciendo Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Estas palabras que dijo Pedro aquí le cambiaron su vida para siempre. Para siempre. El hecho de voltear a ver con fe lo que Dios le estaba diciendo, ¿verdad? Mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Se fue y se metió, ¿verdad? Se metió como el Señor le había dicho y allá adentro las redes le estaban cargando, el milagro llegó, pero llegó el milagro por la fe de Pedro. Pedro tuvo fe en lo que Dios le estaba diciendo, en lo que Jesús le estaba diciendo, pero el Señor estaba premiando su obediencia. ¿Qué hubiera pasado si Pedro le hubiera dicho al Señor, no, Señor, ¿sabes qué? Ya estoy bien cansado, estoy bien desvelado, ya tengo hambre, yo mejor me voy a desayunar y vámonos todos a desayunar? ¿Qué hubiera pasado si él no se hubiera atrevido a confiar en lo que Dios le estaba diciendo? Que volviera y que lo hiciera como Jesús le estaba diciendo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no se atreve a creer? Si Pedro, en lugar de haberse metido otra vez, se regresa. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera visto ese milagro. No hubiera visto esa pesca milagrosa si él no se atreve a dar ese paso de fe, ¿verdad? Y a veces el Señor nos invita a dar ese paso de fe y que creamos, ¿verdad? Que Él va delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús estaba con él. Pedro estaba siendo obediente a la palabra que Jesús le estaba dando. Pedro estaba creyendo en la palabra que Jesús le estaba dando, así como nosotros, ¿verdad? Tenemos que creer en la palabra que Jesús nos ha dado, porque eso es por fe. Andamos por fe, ¿verdad? Para poder ver esos milagros que Pedro miraba. Dice, y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, ¿verdad? Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Wow, esto impactó tanto la vida de Pedro, de que miró ese milagro, de que dijo, ellos sabían sus circunstancias, ellos sabían lo que habían pasado, ¿verdad? A veces nosotros conocemos nuestras circunstancias y decimos, ay, ni un milagro puede cambiar esta situación. Y a veces parece que cuando estamos en la situación, ay, viene el desfallecimiento, ¿verdad? Pero Pedro creyó. Pedro creyó y tuvo fe y lo hizo, y todavía llenó una barca de peces, y al llenar una le habló a la otra, ¿verdad? Y le dijo, vengan por los peces. Vengan, ¿por qué? Porque pudo ver ese milagro él. ¿Y qué es lo que hizo después? Dice, se arrodilló y lo adoraba, ¿verdad? Al Señor se arrodilló, dice, viendo eso, Simón Pedro, y se cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció, ¿verdad? Su pecado, él ya lo conocía, pero este milagro vino a mover el corazón de Pedro. ¿Cuántas veces el Señor viene y mueve nuestros corazones, verdad? Para que creamos que Él es, para que podamos ver su gloria. Dice el versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor los está llamando, ¿verdad? En este momento es cuando el Señor los está llamando. Pero miren la respuesta de Pedro. Miren la respuesta de Pedro. Y cuando trajeron a tierra, dice, las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ellos no siguieron al Señor porque no tenían nada, sino a ellos tenían un negocio próspero. Ya el Señor los había prosperado con su negocio. Dice, y dejándolo todo, ¿verdad? Dejándolo todo, la pesca milagrosa, todo lo que habían ganado, dice, dejándolo todo, lo siguieron al Señor, se rindieron a Él. Qué bueno que nosotros podamos rendirnos al Señor, ¿verdad? En medio de las circunstancias podamos tener la fe para confiar en la palabra que el Señor nos ha dado, para confiar que Cristo tiene el poder para poder ayudarnos en cualquier situación, no importa la situación que sea. Él es el que tiene el poder para ayudarnos. Y así como Pedro, ¿verdad? Ver esa pesca milagrosa y ver que sus circunstancias cambiaron. Y eso le dio fe a Pedro para que Pedro pudiera entregar su vida y rendirse totalmente al Señor, ¿verdad? Y yo te invito en esta mañana a que rindas tu vida al Señor, que seas obediente, que recibas la palabra de Él, que puedas mirarlo en medio de las circunstancias como una mano que se te está estirando y que te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo a salir de tus circunstancias, yo tengo el poder para hacerlo. Qué importante rendirse, ¿verdad? Así como lo hicieron Pedro, como lo hicieron Juan, como Jacobo, todos los que estaban ahí, que fueron llamados de parte de Dios. Así somos llamados tú y yo, ¿verdad? A rendirnos ante las circunstancias y rendirnos sobre todo a Él, ¿verdad? Te mando un abrazo donde quiera que estés y te invito a que lo busques con todo tu corazón. Dios te bendiga.